a quien se le conoce popularmente como el Bardo de Avon, un título honorífico que hace referencia a su ciudad natal. William Shakespeare, George Washington, Nicolás Copérnico. William Shakespeare. En las culturas antiguas, especialmente en la celta, un bardo era un cantante o poeta que componía y recitaba versos que narraban historias de héroes, eventos históricos o leyendas. De Avon se refiere al río Avon, en cuyas orillas se encuentra Stratford-upon-Avon, la ciudad natal de Shakespeare, en el centro de Inglaterra. ¿Cuál no pertenece al grupo de los 5 poliedros regulares convexos observados por Platón? Octaedro, pentaedro, tetraedro. Pentaedro. Un poliedro regular es un cuerpo geométrico en el que sus caras son todas polígonos regulares iguales, y todos sus ángulos poliédricos son también iguales entre sí. 5 de ellos son poliedros convexos, que corresponden a la familia de sólidos de Platón, y los 4 restantes son poliedros no convexos. Se han encontrado 9 poliedros regulares. ¿A qué país soberano localizado en la costa del Mar Negro pertenece la bandera de la imagen? Bielorrusia, Georgia, Argelia. Georgia, conocida como la bandera de las 5 cruces, es uno de los símbolos oficiales del país desde el 14 de enero de 2004, tras 500 años en desuso. Fue el emblema del reino de Georgia durante la Edad Media y es la segunda más antigua del mundo después de la bandera de Dinamarca. ¿Qué paso marítimo es la más meridional de las rutas de comunicación entre los océanos Pacífico y Atlántico? Canal de Kiel, Canal Beagle, Pasaje de Drake. Pasaje de Drake es el tramo de mar que separa América del Sur de la Antártida, entre el Cabo de Hornos, Chile, y las islas Shetland del Sur, Antártida. Su anchura va de los 800 a los 950 kilómetros, y sus aguas son tradicionalmente consideradas por los navegantes como las más tormentosas del planeta. ¿Qué marcha se convirtió en uno de los más importantes acontecimientos que condujeron a la independencia de la India del Imperio Británico? Marcha de la Sal, Marcha del Hambre, Marcha de la Libertad. Marcha de la Sal. Después de un recorrido a pie de 300 kilómetros, llegó el 5 de abril de 1930 a la costa del Océano Índico. Avanzó dentro del agua y recogió en sus manos un poco de sal. Por este gesto irrisorio y altamente simbólico, Gandhi alentó a sus compatriotas a quebrar el monopolio impuesto por el gobierno británico sobre la producción y distribución de sal. ¿Cómo se llama la segunda vértebra cervical ubicada debajo del atlas y encima de la vértebra cervical C3? Axis, ilion, vomer. Axis. La primera cervical, el atlas, es una vértebra incompleta que conjuntamente con el hueso axis permiten la rotación lateral del cuello. El cuerpo del axis presenta la apófisis odontoides, que reemplaza al cuerpo del atlas, y para que no dañe la médula espinal en caso de colisión, está el ligamento transverso cuya función principal es evitar dicha lesión. Como uno de los mayores estadistas del siglo pasado, pensó que obtendría el Premio Nobel de la Paz, pero fue galardonado con el de Literatura. Nelson Mandela, Winston Churchill, Benito Mussolini. Winston Churchill,
Los fideicomisarios del Nobel consideraron otorgar a Churchill el Nobel de la Paz, pero su carrera política, marcada por conflictos armamentísticos, dificultó su candidatura. Finalmente recibió el Nobel de Literatura en 1953 por su dominio en la descripción histórica, biografía y oratoria en defensa de altos valores humanos. ¿Quién fue el marino español que lideró la primera expedición conocida en dar la vuelta al mundo? Juan Sebastián Elcano, Vasco da Gama, Fernando de Magallanes. Juan Sebastián Elcano, en 1519, se alistó en una expedición a las Islas de las Especias de 5 naos bajo el mando de Fernando de Magallanes. Navegaron hacia el oeste, pasando por Sudamérica. Magallanes murió en 1521 en una batalla en Filipinas. Elcano quedó como capitán de la nao Victoria, que fue la única que completó la vuelta al mundo. ¿Qué nombre recibe la franja de tierra que une la península del Peloponeso con la Grecia continental? Fiordo, istmo, farallón. Istmo. Un istmo es una franja estrecha que conecta dos áreas de tierra más grandes y está rodeada de agua por ambos lados. Al ser la única ruta terrestre que los une, su control se considera de gran valor estratégico militar y comercial. Han sido célebres, sobre todo, los istmos de Suez y de Panamá. ¿En qué museo se halla expuesto el retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo? Museo Vaticano, Museo del Prado, Museo del Louvre. Museo del Louvre. Leonardo llevó su obra a Roma y luego a Francia, donde la conservó hasta su fallecimiento. Luego pasó a manos del rey francés, Francisco I, quien la habría comprado por un importe de 12.000 francos. Tras su muerte, la obra llegó a Fontainebleau, luego a París y más tarde al Palacio de Versalles. Con la Revolución Francesa finalmente llegó al Museo del Louvre. El papiro Ebers, uno de los tratados médicos y de farmacopea más antiguos conocidos, fue elaborado en el antiguo Egipto y está redactado en etrusco, cuneiforme, hierático. Hierático. La escritura jeroglífica no era la más adecuada para escribir con cálamo en papiros, y esto originó el desarrollo paralelo de la escritura hierática más sencilla y estilizada que fue empleada por los escribas en textos religiosos, científicos y literarios hasta finales de la antigua civilización egipcia. Con sus 16 pétalos frontales y 16 traseros, el emblema imperial de Japón es conocido también como emblema de la flor de crisantemo, cerezo, ciruelo. Crisantemo. El crisantemo es la flor nacional de Japón. Por su parte, el emblema es uno de los símbolos más antiguos del país y un sello usado por el emperador de Japón y la familia imperial. El símbolo aparece en pasaportes, insignias parlamentarias, embajadas y en cualquier emblema que represente la autoridad del emperador. ¿En qué océano se encuentra el área más profunda conocida de la Tierra cuyo nombre es la Fosa de las Marianas? Atlántico, Pacífico, Índico. Pacífico. Es una depresión del fondo marino que se encuentra a unos 200 kilómetros al este de las Islas Marianas. Tiene forma de media luna y mide unos 2.550 kilómetros de largo por unos 70 kilómetros de ancho.
La máxima profundidad de esta fosa oceánica es de 10.994 metros en el extremo sur de un pequeño valle en su fondo, conocido como Abismo de Challenger. ¿Quién fue nombrado gobernador de Nueva Castilla, con sede de gobierno en Ciudad de los Reyes? Francisco Pizarro, Pedro de Mendoza, Hernán Cortés. Francisco Pizarro. Cusco había sido la capital de los incas, cuyos intereses estaban lejos del mar. Los españoles, en cambio, necesitaban acceso al mar. Se decidió entonces fundar una nueva capital en la costa. Tenía el nombre de Ciudad de los Reyes. Más tarde pasó a llamarse Lima y siguió siendo la capital del Virreinato del Perú y posteriormente de la República del Perú. ¿Quién fue la joven Delfina de la Casa de Austria que se casó en 1770 con el futuro Luis XVI de Francia? Claudia de Francia, María Antonieta, Catalina de Medici. María Antonieta. En el opulento Palacio de Versalles tuvo lugar este casamiento en un intento por estrechar los lazos entre dos dinastías hasta entonces enfrentadas, Habsburgo y Borbón. La ceremonia fue un evento grandioso. Sin embargo, María Antonieta fue detestada por la corte francesa y se ganó gradualmente la antipatía del pueblo. ¿Qué movimiento de la Tierra junto con la inclinación del eje terrestre causa las estaciones del año y el cambio en la duración del día y la noche? Traslación, rotación, precesión. Traslación. La trayectoria u órbita terrestre es elíptica. El Sol ocupa uno de los focos de la elipse y, debido a la excentricidad de la órbita, la distancia entre el Sol y la Tierra varía a lo largo del año. En los primeros días de enero se alcanza la máxima proximidad al Sol, mientras que en los primeros días de julio se alcanza la máxima lejanía. Bayamo es conocida como la ciudad de los coches, lugar donde se escribió la Bayamesa, el himno nacional de Cuba, Costa Rica, Ecuador. Cuba. El himno de Bayamo es el símbolo de la nación cubana, compuesto por Pedro Figueredo en agosto de 1867. Se le llamó originalmente la Bayamesa, por haber sido compuesto y tocado por primera vez en Bayamo y como referencia a la ya conocida marcha La Marsellesa de la Revolución Francesa. ¿Qué país insular situado sobre el Océano Pacífico tiene como capital a la ciudad de Manila? Malasia, Indonesia, Filipinas. Filipinas. Cuando los españoles llegaron a Filipinas en 1565, establecieron varios asentamientos, pero fue en 1571 cuando Miguel López de Legazpi fundó oficialmente la ciudad de Manila, convirtiéndola en la capital del archipiélago. La elección se debió a su ubicación estratégica y su puerto natural, razón por la que ha recibido el apodo de la Perla de Oriente. La lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp, famoso médico de Ámsterdam, es el primer retrato de grupo pintado por Johannes Vermeer, Vincent van Gogh, Rembrandt. Rembrandt. El evento puede fecharse el 16 de enero de 1632. La Cofradía de Cirujanos de Ámsterdam, de la que Tulp era el anatomista oficial de la ciudad, permitía solo una disección pública al año, y el cuerpo tenía que ser de un criminal ejecutado. Rembrandt realizó esta obra por encargo del potente gremio de estos cirujanos. ¿Quién fue un escritor, marino y periodista italiano creador de Los Piratas Sandokan y El Corsario Negro? Víctor Hugo, Emilio Salgari,
Julio Verne. Emilio Salgari nació en Verona en el seno de una familia de pequeños comerciantes. Aunque muy popular, Salgari no ganó mucho dinero de sus libros y vivió pidiendo a otros durante la mayor parte de su vida. Los problemas económicos y la enfermedad de su esposa, que tuvo que ser internada en el psiquiátrico de Colegno, lo condujeron al suicidio. Nos encantaría saber tu opinión, así que déjanos un comentario aquí abajo. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y compartirlo. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.